Hola, buenas tardes. ¿Quiénes tengo por ahí? Hola. Hola, Estefanía. Buenas tardes. ¿Está Delfina también? Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, me comentaba el doctor Sorosimo que era muy poquito el grupo, muy chiquito el grupo. Dijo que eran pocos alumnos. ¿Es así la lista? ¿Ustedes tienen lista? Por nosotros todavía no tenemos lista. ¿Tienen conocimiento de la cantidad de alumnos que es de esta comisión? No, ni idea. Ayer éramos 6, pero no Sí, sé bien cuántos me somos pasó, realmente. me pasó ese dato, sé que eran poquitos. Bueno, seremos así porque en realidad la cruzada no es muy grande en total, ¿eh? Con todas las comisiones me parece que no son muchos igual. Así que mejor que seamos poquitos, así nos manejamos de otra manera, un poquito más personal y va a ser más fácil conocerlos. Eh, por ahora voy a ir tomando nota. Medina Estefanía. Landi es Magalí. ¿Tu apellido cómo es? Magalí Esquivel Landero. Landeras, ahora me sale. Y salía en completo. Landeras, Magalí. Y acá está Delfina García Rolfi. ¿Está por ahí? Sí, sí. Perfecto. Delfina. Tengo un problema de la cámara hoy, ya mañana lo puedo solucionar. No hay problema. No hay más, ¿no? Somos ustedes tres. Bueno, bien. Bueno, hoy vamos a ir analizando un poquito el trabajo práctico número 2. ¿No? ¿Ustedes tuvieron ya, lo leyeron? Supongo. ¿Qué me cuentan del 1? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa para comentar o todavía no lo tocaron? Porque total tienen tiempo, así que creo que podrán ir a bien. Pero bueno, cualquier cosa en la próxima clase, si hay dudas, lo charlamos. Quería saber si habían leído ustedes el trabajo número 2, para tener una idea de lo que vamos a tratar. ¿Lo leyeron? Como para saber de qué vamos a hablar un poco. Más que nada, no solo del trabajo en sí, que por supuesto algo vamos a hacer referencia, sino a las cuestiones, un poco recién arrancamos, así que vamos a hacer hincapié un poco en las cuestiones formales, que sin perjuicio de analizar un poquito la cuestión de fondo que hace el trabajo práctico en sí, las cuestiones formales, que son los primeros puntos que vamos a analizar en esta práctica. Todo más que nada para que ustedes vayan ya empezando a delinear, aunque sea en su mente, en su imaginación, las cuestiones vinculadas a los requisitos de cumplimiento formal que existe en cada demanda que se promueve, ¿no? Independientemente de las cuestiones de redacción de la cuestión de fondo, hay requisitos formales que deben estar presentes en todas las demandas, sea cual sea la misma, y que es importante tenerlos presentes porque a la hora de examinar un trabajo, es importante que esas cuestiones formales estén cumplidas. No son sacramentales, pero sí son importantes a la hora de cumplir con una normativa específica, ¿no? Y nosotros sabemos que el Código Procesal básicamente regula toda esta materia y también regula las cuestiones que deben estar cumplidas en un proceso, ya sea en la cuestión del ordenamiento del proceso en sí, sino que el cumplimiento de esos requisitos formales. Ya sabemos que existe una norma básica, que es poco la columna vertebral de toda demanda, que es el artículo 330. Si analizamos el artículo 330 del Código Procesal, ustedes ya quizás lo han visto, van a ver que regula algunas cuestiones, no digo la totalidad de las cuestiones formales, pero sí la mayoría de ellas que deben estar presentes en toda demanda, por lo menos como para que nosotros entendamos que el alumno
lo ha analizado y ha intentado cumplir con la requisitoria de esta norma del 330. Por eso acá podemos seguir viendo que este artículo habla de cuestiones básicas: nombre y domicilio del demandante, nombre y domicilio del demandante. Esas son cuestiones básicas que no hacía falta que una norma ha sido establecida específicamente, pero sí el legislador evidentemente se vio necesario exponer estos detalles, aunque parecen superfluos, que aparezcan en una norma específica, porque eso es de cumplimiento necesario, no solamente porque lo establece la norma, sino es algo práctico y algo necesario para el juez. Imagínense que yo inicie una demanda y no denuncie al demandado en su domicilio, es imposible que el juez sustancie esa presentación, porque no va a tener individualizado a quién estoy demandando y dónde vive. Entonces, no solamente es un requisito formal, sino es una necesidad que aparezcan reflejados estos distintos ítems que surgen del 330, que es básicamente el lineamiento que sigue toda demanda, ¿no? El inciso tercero dice la cosa demandada, designándola con exactitud. Este sería el objeto de nuestro escrito. ¿Qué es lo que voy a demandar? ¿A quién voy a demandar? Y acá aparece también contra quién y dónde vive. Es decir, el domicilio del demandante y el nombre a quien represento. El domicilio del demandado, el domicilio aparece ya integrándose con el inciso tercero, que nos habla de la cosa demandada, designándola con toda exactitud. El inciso 4, los hechos, es el otro párrafo que va a integrar nuestra demanda. Tenemos presentación, personería o patrocinando, el objeto, a quién demando, por qué demando, si hay algún importe por el monto que me demando, la extensión del reclamo. Si yo estoy reclamando una suma de dinero, siempre el reclamo va a ser integrado por otros anexos, por rubros que lo integran. Es decir, intereses, gastos, costos y costas del proceso. Esto es importante no olvidarnos, porque si yo no lo reclamo, el juez no lo va a condenar. Y si yo no reclamo intereses, el juez no va a condenar a pagar intereses. Y si yo no reclamo las costas, el juez la va a poner en orden causado, eventualmente. Entonces, la extensión del reclamo también es importante que figure por lo menos en el objeto. Después será esperar que discurra todo el proceso para establecer concretamente el quantum de cada rubro. Pero sí tiene que estar peticionado concretamente. Yo reclamo intereses en forma general, después la sentencia dirá qué tipo de interés deberá el capital de condena, si eventualmente prospera la demanda, la tasa de interés, tasativa, pasiva, todas las tasas que hay en boga ahora en el ámbito judicial, las costas del proceso, quién se va a hacer cargo de las costas, que las costas son los gastos, los honorarios de los peritos, de los abogados, y todo eso que está incluido dentro de una condena. Si yo no lo pido, no se olviden, el juez me lo condena y puedo hacerle perder a mi cliente una importante suma de dinero, porque a veces los capitales son ínfimos, pero el tiempo hace que los intereses crezcan más que a veces que el capital. Entonces, a veces el capital de condena es una suma de 1.000 pesos, pero los intereses a veces, una vez calculados de acuerdo a la forma que el juez lo estableció en la sentencia, pueden superar ese monto. Así que es importante no olvidarnos de ese tema. El objeto preciso, concreto, qué demando, a quién demando, si hay monto, el monto que demando, y los accesorios, intereses, gastos, costos y costos. Con eso por ahora alcanza para que el juez los condene a pagar. Después será cuestión de determinar el quantum de cada uno de esos rubros, que es una etapa posterior. Lo que me importa es que ahora esté presente en esta petición inicial. Le hablaba, dijimos, de los hechos en que se funda. Bueno, acá es un relato cronológico de las situaciones a las que vamos a poner a analizar al juez, para que tenga una escena de lo sucedido y cuál es el fundamento de nuestro reclamo. Las materias son infinitas, hay muchísimas cuestiones que se pueden plantear al juez en distintas situaciones, ya sea personales, patrimoniales, de toda índole que a ustedes se les ocurra. Todo es posible mientras no tengan cuestiones ilegales o que vayan contra las malas costumbres y sean indecorosas. Todo es posible plantearlo a un juez. Pero esas cuestiones que se plantean tienen que ser relatadas de la
de la mejor forma posible en cuanto a la posibilidad de comprender una persona ajena a las circunstancias que puede estar imbuida en las partes. No nos olvidemos que la parte actora ha pasado por alguna situación que le genera la necesidad de realizar este reclamo ante un juez porque el derecho que él considera vulnerado o que no ha sido respetado, se lo reclama para que el juez se lo reconozca. La otra parte también está imbuida en toda esa información para poder defenderse o eventualmente aceptar ese reclamo. Pero el juez es un tercero que desconoce totalmente la situación de las partes. La primera referencia que va a tener va a ser la demanda. Y si esa demanda no es clara en cuanto a lo que se pretende y no es clara en cuanto a los hechos en que se funda, es probable que el juez establezca o no establezca en su totalidad lo que nosotros pretendemos por imposibilidad de desentrañar en forma detallada o completa lo que estamos planteando, que eso puede ser también motivo de algún planteo de la otra parte. La excepción de defecto legal, por ejemplo, está destinada a poder desentrañar o desenmarañar algunas cuestiones que no son claras en la exposición de los hechos de la parte actora y que mediante esta defensa o excepción podemos lograr que se aclare algún punto oscuro que no se entiende. Por supuesto que tiene que ser muy enredada la redacción como para que se justifique el planteo de esa naturaleza, pero en la práctica se ha dado situaciones vinculadas a esta cuestión donde sí aparece la necesidad de desentrañar algunas cuestiones que han sido planteadas en los hechos por parte del demandante y que no se entiende verdaderamente lo que se persigue con ese relato enmarañado. Se llama la defensa de oscuro libelo, porque es tan difícil entender lo que se pretende, es que necesariamente se requiere que mediante algún mecanismo esa situación se aclare. El código prevé esta situación cuando analicemos en su momento la excepción de defecto legal, va a ver que está destinada a este tipo de cosas, aparte de otras, ¿no? Pero para que vean lo que estamos vinculados al tema que estamos analizando, el tema de los hechos. ¿Cómo deben ser redactados? Redactados en forma cronológica. Es decir, voy a ir haciendo un análisis de las situaciones que se han planteado cronológicamente en el tiempo, como para que el juez tenga la posibilidad de decir, bueno, esto nace acá, después se fueron sucediendo estas circunstancias y se llega a este final y en definitiva se está planteando esto precisamente porque no se arribó a la situación querida o la situación que correspondía y alguien no cumplió con lo que tenía que cumplir, alguien hizo un daño que no reparó o alguien hizo alguna cosa que no debió hacer y es reclamada judicialmente. Entonces, este relato, que si bien no se pretende una novela, porque también la extensión cansa un poco al lector, eso también ténganlo presente. Una demanda de 100 hojas no quiere decir que sea una buena demanda, que tenga 100 hojas. A veces 100 hojas son 90 de citas jurisprudenciales y tenemos 10 hojitas de todo lo demás, que es lo que más interesa. Porque la jurisprudencia la conocemos todos. Tanto quien demanda y quien demandó, a quien se demandó y el juez. Así que las citas son importantes, pero tampoco hay que usar de ellas, porque después pasan siendo salteadas. El lector se cansa y no la lee. Así que es muy importante tener presente eso. Si vamos a hacer una cita con una que alcance, una suficiente alcanza para dar un poquito de fundamento legal a nuestro planteo. Pero no hace falta llenar páginas y páginas de citas jurisprudenciales y textuales encima. Hay abogados que transcriben en sentencias enteras en su demanda y van a decir, ¡ay, qué hermosa demanda! Pero después el contenido al final queda muy poquito. Cuando se empieza a zarandear, queda muy poco. Eso también es importante. No quiere decir que no haya que fundarla, por supuesto, no estoy diciendo eso. No me digan después, no, el lector me dijo que no había que fundar. No, eso no es así. Yo estoy diciendo que el abuso a veces cansa al lector. Y lo digo por experiencia. Yo, en mi faz personal, yo ahora soy abogado, ejercicio liberal de la profesión, pero tuve mis inicios como estudiante y antes de ser estudiante, trabajé en tribunales, muchos años hasta que llegué a ser secretario juzgado civil. Por lo tanto, tuve que hacer muchas sentencias y leí muchos expedientes. Y bueno, la cátedra tiene algún juez también que podrá corroborar un poco lo que estoy diciendo, y que a veces la extensión de los escritos no no se reflejaba en la calidad. Y la inmensidad o una cantidad de citas legales
en definitiva iban cansando al lector y iban dejándose de leer. Eso, la experiencia personal, lo transfiero como mi propia experiencia, no quiere decir que todo el mundo le pase lo mismo, pero en su gran mayoría, consultado jueces y demás, si bien requieren que los planteos estén fundados, ya sean leyes de fondo, de forma o fallos, tampoco el excesivo, si las citas legales mejoran mucho la cuestión. Si hay 1 o 2 parrafitos de una sentencia que nos da la razón, es suficiente, no hace falta transcribir una sentencia. Y como si, por supuesto que como toda jurisprudencia, que vamos a tener para un lado y para el otro, de acuerdo a lo que la estemos, y la otra parte seguramente hará la cita de la que le da la razón, y también citará la suya. Y justo ese juez va a decir, bueno, voy a ver qué decido yo, en definitiva, podrá aplicar un criterio de la Cámara local cuando estamos en primera instancia, pero no va a ir más allá. Por más que le existen los casos de la Suprema Corte de la Haya, el juez va a ver qué le dice la Cámara primero, y después verá, si no tiene nada en Cámara, irá a indagar un poquito más. Bueno, como les decía, el relato de los hechos es muy importante. Es muy importante porque nos ubica a nosotros en el contexto donde vamos a discurrir todo el proceso. No nos olvidemos que una vez que se planteó la demanda, se notificó, salvo las excepciones previstas por la ley, ya es inamovible, no podemos modificarla, salvo, como digo, las excepciones de la ley, que son puntualmente recogidas por ella, pero no hay posibilidad de su modificación. Cualquier error, cualquier omisión que incurramos en nuestro relato, o cualquier defecto en su redacción, puede verse reflejado en la sentencia como un desvalor por parte del juez, no reconociendo alguna circunstancia puntual que no ha sido comprendida por el juez porque no hemos sido claros en su desarrollo. Entonces, en el tema de los hechos sí es importante hacer un relato claro, con indicación de toda la información que podemos contar en ese momento y que le vamos a arrimar al juez. Nosotros saben que ustedes con la demanda debemos acompañar por lo menos la prueba documental, si estamos hablando de juicio ordinario, y toda la prueba si hablamos de juicio sumario. Cuando acompañamos documental, nuestro relato va a ir vinculado a esa documentación que vamos a incorporar. Entonces, cada uno de los hechos que invocamos en nuestro proceso, como reclamo a la otra parte, si tiene un sustento documental que se adjunta junto con nuestra presentación, va a ser citado o referido en nuestro planteo para vincular la documentación con nuestro relato, y como consecuencia de esa vinculación de la documentación con nuestro relato de los hechos, la posible responsabilidad de la parte que estamos reclamándole algo o imputándole alguna circunstancia ilícita o algún delito o alguna circunstancia ilegal. Entonces, la referencia a la documentación que se incorpora junto con la demanda es, diría yo, necesaria para tener un basamento legal para incorporarla. Si yo acompaño documentación y no hago referencia, ¿qué quiero aprobar con cada documento que acompaño? No tiene ningún sentido acompañar. ¿Se entiende el concepto? Entonces, cuando hablo de documentación que incorporo como prueba, voy a tener que hacer referencia al motivo por el cual incorporo esa documentación para desarrollar algún punto de mi reclamo. Un reclamo que puede tener varios rubros: daño moral, daño psíquico, daño patrimonial. Entonces, la documentación va a ir vinculada a algunos de estos daños. Bueno, en cada desarrollo del punto que estoy analizando y desarrollando para fundamentar mi reclamo, citaré a esa documentación, que en ese momento será uno de ellas, para vincularlo con mi planteo. O en otro punto que estoy desarrollando como reclamo en mi demanda, citaré otra documentación que estará vinculada a este punto del reclamo. No quiere decir que toda la documentación esté relacionada con todo. Cada documento que incorporo puede estar referida a una circunstancia puntual. Y tengo que hacer referencia. Si tengo que acreditar vínculos, voy a acompañar partidas y diré que conforme se acredita con la partida del casamiento que se adjunta, se acredita que el suscrito está casado con la señora Julieta, hecho ocurrido tal día, etc. Entonces hago vinculación de la documentación y la refiero a un hecho puntual. Es la existencia y la acreditación de un matrimonio. Así,
tengo que ir tomando toda esa documentación que incorporo y relacionándola con los rubros que estoy reclamando, con los hechos que estoy relatando. Eso para que ustedes tengan presente que incorporar documentación no alcanza si no la relaciono con los hechos que invoco en su relato, en su demanda. Esto quiero que quede claro. Si acompaña la documentación, algún sentido tiene que tener para que éste tenga relación. Veo que se incorpora Facundo Madrid. Me suena, ya nos vimos, ¿no? ¿Nos conocemos? Hola, profesor, Facundo. ¿cómo le va? ¿Me escucha? Sí, te escucho, nos conocemos, ¿no? Sí, sí, Bueno, tuve sí, una me parecía mala que pasada el cuatri pasado. cruzaste Como cuatrimestre de teléfono. falleció mi padre por el tema del COVID, así que tuve que dejar la materia. Sí, me enteré que habías pasado por ese momento. Así que bueno, lo lamento, te mando No, mis. no pasa. Muchas gracias. Bueno, espero que este cuatrimestre no te pase nada y pasemos. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si habías estado escuchando, no escuchaste nada. Sí, Bueno, escuché todo. Estoy. perfecto. Bueno. Bueno, porque recién, bueno, está bien. Bueno, igual esto se está grabando, así que todos tienen posibilidad de rever. Sí, estoy, gracias. Bueno, continuando con el 330, que es la base de nuestro trabajo práctico. 330 continúa. Dice, el derecho expuesto sucintamente evitando repeticiones innecesarias. Bueno, acá un poquito lo que yo les decía. El código, el legislador dijo, sí, usted funde el derecho a su reclamo. No hay ningún problema. Pero no repita, si ya lo dijo una vez, no hace falta que la vuelva a decir. Segundo, ¿es importante fundar derecho? Por supuesto que es importante. Algunos jueces analizan las normas que invoca la parte para desentrañar definitivamente qué es lo que se está planteando. Por ejemplo, yo estoy pidiendo un cumplimiento de un contrato. Y en el relato de mis hechos dice, no, bueno, el contrato dice tal cosa, se planteó la compra de un auto, se vendía por tanto, me pagó la mitad, no me pagó la mitad, me debe la mitad, y yo quiero que me devuelva lo que pagó, o eventualmente que me pague lo que me debe y lo entrego la. Ese relato, así medio un poco ambiguo, puede definirse cuando el juez analiza el derecho invocado. Porque pudo haber invocado el derecho basado en una norma de fondo que diga, ante el incumplimiento, la parte cumplidora podrá exigir el total cumplimiento del mismo, no dándole opción de la resolución. Entonces, si el abogado del actor puso el artículo que habla del cumplimiento, a pesar de su reclamo ambiguo, el juez va a decir, usted invocó la norma tal, donde la permite solamente reclamar el cumplimiento. Por lo tanto, esta demanda es por cumplimiento de contrato. Y no hay posibilidad de pedir la resolución del mismo. Entonces, ¿es importante el derecho? Por supuesto que es importante. Y ya les digo que define algunas situaciones dudosas porque el juez analiza las normas invocadas. Lo que no quiere decir, como dije hace un momento, que te llenemos hojas y hojas de citas, porque lo que el código, lo mínimamente que existe es el derecho, las normas, objetivos. Las citas legales, las citas jurisprudenciales van a servir, por supuesto que van a servir, todo sirve. Todo sirve y todo sirve para que el juez, ante la pocas decisiones vinculadas a un caso dado, bueno, vea cuáles son las citas jurisprudenciales que realiza la parte actora y las pueda conseguir, analizarlas en su totalidad. No nos olvidemos que una transcripción parcial de una sentencia puede venir del análisis de hechos distintos a los que yo voy a invocar en mi demanda. Así que por ahí la sentencia dice una cosa, pero los hechos que se invocaron en esa demanda que provoca esa sentencia difieren de los hechos que yo invoco. Por lo tanto, el resultado, en mi caso, podría ser distinto al del caso citado como fundamento legal. Así que la transcripción parcial de una sentencia tampoco quiere decir que esa sentencia sí o sí el juez va a atarse a la misma, porque el juez va a analizar todo el contexto de la demanda, va a analizar toda la sentencia que se cita para ver si los hechos coinciden o no con los invocados por mí. Porque si los hechos que se invocan en mi demanda son distintos a los hechos que se surgen de esa sentencia, seguramente ese fallo no va a ser tenido en cuenta, porque difiere totalmente el planteo de un juicio contra el otro.
Bueno, dale, Estefanía. Entonces, ¿se entiende? No reiterarlo. Dice claramente, el derecho es puesto sucintamente, evitando reiteración innecesaria. Repetición innecesaria. Entonces, como ven, el código también pide modalidad, un poco de cuidado con esto. Si es necesario, sí que es necesario. ¿Es importante? Sí que es importante. Pero no hay que excederse. Lo importante, una vez que ya se planteó la demanda y se trabó la litis, es decir, se contestó, todo pasa en cómo nos manejamos con la prueba. Si nosotros probamos todo lo que invocamos. Si nosotros probamos todo lo que decimos, y la ley, por supuesto, nos ampara en cuanto a lo que achacamos a mi contrario, en cuanto a la imposibilidad de cumplir un contrato, ponemos, o la necesidad de reclamar un perjuicio, que se genera un acto antijurídico, y el derecho que ampara al reclamante, por supuesto que la prueba va a ser fundamental en cuanto a la determinación de la existencia de ese hecho, para que después el juez pueda aplicar la norma, es decir, ante la acreditación de ese hecho invocado por la parte actora, por tales pruebas, y lo dispuesto por el artículo tal del Código Civil y Comercial, todo el procesal y demás, se tiene por reconocido que el demandado incumplió, el demandado produjo el daño, el demandado fue el agente activo del daño y demás. Entonces, la prueba en definitiva va a dar mayor fuerza a nuestro planteo. Por eso es importante trabajar muy bien la prueba, que eso lo vamos a analizar también en el desarrollo de los distintos trabajos prácticos. La prueba cumple un rol, yo diría, fundamental. Algunos jueces con los que yo he charlado y tengo la posibilidad de hacerlo, me dicen, porque vos sos procesalista, vos te parece que el proceso es fundamental, pero la ley de fondo también es importante en un proceso. Sí, ya lo sé, digo, pero si vos tenés un juicio hermoso y no hiciste bien la prueba, perdiste el juicio, por más que tengas toda la razón. Así que cada uno, desde su lado, puede hacer un análisis parcial o subjetivo. Todo es importante, pero la prueba también es muy importante. Y eso así opino yo. No sé si habrá una opinión igual, si habrá más opiniones y habrá encontradas, pero esa es mi apreciación. La prueba creo que es fundamental en todo proceso, más como está planteado en nuestro derecho procesal, en nuestro código procesal, que establece pautas rigurosas, más que claras, en cuanto a la determinación de cómo se debe producir cada prueba. Le dedica bastante tiempo y bastantes artículos al código, la cuestión de encontrar la prueba, por la importancia que se reviste en el ámbito del proceso civil y comercial. Terminando con el 330. La petición en términos claros y concretos. O sea, la petición, esto sería cerrar el escrito. Entonces, después, esquemáticamente, podemos decir que el escrito tiene la presentación, si es el abogado apoderado, será el abogado, y un capítulo destinado a la personería. Si es patrocinante, vendrá la parte con el patrocinio letrado. El capítulo 1 será personería en caso que se exista. Perdón. El próximo capítulo, contra domicilio, la cuestión que yo estoy introduciendo como reclamo, si existe fondo en suma de dinero, el monto que estoy reclamando, y la extensión de capital, interés, los hechos ese desarrollo cronológico de los distintos puntos en que voy a fundar mi reclamo. Puntos que van a ir sucediéndose en el transcurso de los hechos, un accidente que por ahí produjo una lesión, después se agravó, una operación posterior, y quizás la muerte final. Pero yo voy a hacer el relato concatenado y cronológico de cómo fueron sucediendo los hechos, incorporando en caso que corresponda esa prueba documental que voy a acompañar junto con mi presentación. El derecho, ¿sí? Será
las citas que voy a hacer de las normas legales. La jurisprudencia la voy a ir mechando en el relato de los hechos, es muy probable que lo vaya incorporando mientras voy relatando los hechos. Algún punto específico de las normas de fondo vinculado a la doctrina legal, quizás algún tema que yo produjo como objeto de mi demanda que merezca hacer referencia a distintos doctrinarios y hacer un punto específico a lo que opina la doctrina, autores, fulano, mengano, sultano, qué opina sobre el tema. La cita de los textos, de los cuales se fue a recabar esa información. Leí la petición, que es el punto final. O sea, petición, entonces, por lo opuesto solicito. Se me tenga por presentado parte cuando me lleve a constituir. Se tenga por iniciada formal demanda de tal cosa contra el señor fulano de tal, cuando me lleve a trasladar. 3. Oportunamente se tenga presente la prueba ofrecida y oportunamente se disponga la realización de la restante prueba. 4. Se haga lugar a la presente demanda en todas sus partes, condenándose al demandado a cumplir el contrato, pagar la suma de tantos pesos con más los intereses, gastos, costes. 5. Proveer de conformidad, o sea, el final, proveer de conformidad será. Entonces, este esquema básico de una demanda es el que tenemos que siempre tenerlo presente para cualquier demanda. Si yo no me separo mucho de este esquema, vamos a ver que empezó a cumplir con los requisitos formales, que deben estar presentes, y dentro de lo que yo voy a elaborar como redactor de la demanda, va a ir íntimamente vinculado a los hechos. Un parrafito que me olvidé antes del derecho de la prueba, porque no nos olvidemos que en un juicio de conocimiento tenemos que acompañar la prueba documental, sí o sí, donde voy a decir capítulo 3, prueba. Atento a la índole de la presente del proceso, acompaño la siguiente prueba documental. Y ahí hago referencia. 1. Partida de matrimonio. 2. Partida de nacimiento. 3. Informe de una empresa de gas. 4. Historia clínica. 5. Historia clínica de fulano. 6. Historia clínica de mengano. 7. Certificado de función de fulano. Y ahí voy haciendo una referencia a cada documentación que estoy incorporando, cada documento que estoy incorporando, quizás también refiriéndome específicamente a dar detalles particulares del documento. Certificado de nacimiento de fulano de tal, ocurrido tal día en tal ciudad. Certificado de matrimonio entre fulano y mengano, ocurrido tal día. Hacerle un detalle del documento que acompaño que coincida con esa instrumental que voy a incorporar. Entonces eso va a ir detallado en documental. Si estamos en presencia de un proceso sumario, también debo ofrecer la restante prueba de la cual voy a hacerme valer. Entonces, con relación a la prueba, así en general, después vamos a ir analizando los casos. ¿Qué puedo decirles yo para que traten de no omitir medios probatorios? Primero, que lo que tengo que analizar es qué es lo que tengo como abogado. Cuando mi cliente viene a mi consultorio, a mi estudio, y me dice, doctor, mire, tengo este problema, me pasa esto. Y me cuenta lo que le pasa. Digo, bueno, a ver, ¿qué tiene para demostrar todo esto que me está diciendo? Mire, tengo esto y esto. 4 cositas. Estamos hablando de un caso, vamos a hablar de un caso hipotético, un juicio de daños y perjuicios producto de un acto, de un siniestro de tránsito. Un choque. Viene y me dice, bueno, mire, yo tengo la foto de mi auto, como quedó, fíjese que acá me chocó el paragolpe. Tengo la presentación ante la aseguradora del señor que conducía el otro vehículo, nunca me contestó. Tengo la denuncia hecha en sede policial del evento y no tengo más nada. Bueno, ahí como abogado nosotros tenemos que ver, bueno, a ver, primera pregunta, me tengo que preguntar, ¿es suficiente esto para poder plantear una demanda de daños y perjuicios y poder acreditar que quien produjo el hecho
fue el conductor del otro auto, del auto que conducía la otra persona, al cual se produjo el siniestro. ¿Es suficiente las fotografías para acreditar que con el conductor del otro auto fue quien generó el daño? ¿Es suficiente la denuncia penal para acreditar que me embistió fue la otra persona? ¿Es suficiente el reclamo ante la compañía de seguros y su silencio para creer que el juez va a entender que esa persona era culpable del siniestro? Esas son las primeras preguntas que yo me voy a hacer como abogado. Y por supuesto, a ver, quiero que alguno de ustedes me diga si eso alcanza o no alcanza. ¿Qué opinan ustedes? Tenemos fotografía del auto del señor, que me vino a ver, la denuncia que hizo ante la policía, donde él refiere los hechos como él conviene, y la presentación ante la aseguradora de la otra persona, donde él también relata los hechos como se dieron, como él le contó. ¿Qué opinan ustedes? Pero son todas manifestaciones, perdón, son todas manifestaciones que hace el señor acerca de lo que le pasó, pero no hay una prueba que demuestre que la otra persona fue la que lo chocó. Tendría que tener un testigo. Entonces, ¿qué le pediría yo a esta persona si pretende seguir adelante con este reclamo? ¿Qué se te ocurre a vos? O cualquiera de ustedes, ¿eh? Podría ser la cámara de la calle, de alguna calle, que justo se vea posible. Vamos a algo más posible. No nos olvidemos que acá puede haber cámaras y después no se ve nada. Así que no vayamos a buscar una cámara que nos va a solucionar todo. Porque yo lo que tengo que probar que es que si esta persona realmente lo choca, no tengo que probar que el otro lo embistió. Entonces, seguramente voy a necesitar más elementos. Eso no alcanza para acreditar la culpa del otro. Tengo un auto chocado de mi cliente, que pudo haber chocado por otro u otro en otro momento, no sé si es ese. La denuncia que hizo la policía y la reclamo ante la compañía de seguros. Eso solo, para fundar un reclamo, no es suficiente. Y le digo por qué. ¿Puede ser que sea una prueba pericial? Bueno, sí, a eso me iba a referir. Si yo puedo decir, bueno, sustento mi reclamo en la futura prueba pericial que puedo realizar en el proceso. Un perito mecánico podría determinar quién es el agente activo del hecho. Pero tengo un problema. No tengo elementos para que el perito mecánico pueda establecer esa circunstancia. Porque el perito mecánico, cuando hace una pericia, se va a limitar a analizar los elementos que existen en el expediente. El perito no va a ver el auto chocado, ni la esquina donde se chocó, ni nada de eso. El perito se va a analizar lo que hay en el proceso. Y eventualmente acá tiene una foto de uno de los vehículos, una denuncia penal, una denuncia policial y un reclamo ante una aseguradora. Con eso el perito no va a poder establecer quién es el agente activo, porque no va a poder determinar la cinemática del hecho, es decir, cómo se produjo el hecho. Solamente cuenta con un relato de una parte. Entonces, seguramente, si a mí me viene a ver esta persona y voy a decir, mire, señor, yo con esto no lo voy a meter, lo voy a embarcar en una demanda, porque no podemos probar nada. Si usted no me trae más elementos, no podemos seguir adelante. Por lo menos conmigo. Usted vaya a ver a otro que ya tenga más suerte. ¿Por qué? Porque no son suficientes elementos. Ahora, si bien esta persona me dice, mire, tengo las fotos de mi auto, tengo la foto como quedaron los autos en el momento del choque, tengo las fotos del otro auto chocado, tengo la denuncia que hice en mi aseguradora, tengo la denuncia que hice en la aseguradora de otra parte, tengo la denuncia policial, tengo una intimación que le hice por carta de documento al señor y a la aseguradora para que me paguen, y tengo la respuesta de la aseguradora que me dice que debido a la entidad del daño no es posible reparar el mismo, y donde surge implícitamente el reconocimiento de las circunstancias que dieron lugar al hecho, donde se reconoce
por silencio que el conductor del otro rodado embistió a mi cliente. Bueno, ahí ya la cuestión cambia. Ya tengo más elementos como para que alguien, tercero, ajeno, como un perito, pueda ver realmente cómo quedaron los vehículos y a partir de ahí, la deformidad de cada uno, podrá establecer algunos puntos importantes que yo voy a hacer, les voy a proponer al perito. Cómo se produjo el hecho, quién es el agente activo, que determina la cinemática, las velocidades, y todo eso me va a darme la posibilidad de probar que quien está reclamando tiene razón porque la otra parte es el culpable del hecho de daños. Pero necesito más elementos, necesito testigos. Fundamental la presencia, la existencia de testigos que puedan dar fe de, en principio, de la corrección de los hechos relatados en mi demanda. Por supuesto que después vamos a tener la posibilidad de analizar quizás pruebas de la contraria que incorpore, que al contestar la demanda, ya sea en una cita de garantía o el demandado, también introduzca fotos, introduzca más elementos probatorios que pueden ser también analizados por el perito, que eventualmente en un juicio de daño y perjuicio de choque, el perito es que sella un poco la suerte de esta demanda, ¿no? La prueba pericial es la que determina fehacientemente la existencia de un culpable y la extensión del daño. Puede hacer referencia también a que los presupuestos incorporados se ajustan a los valores al momento del hecho. Eso lo puede analizar también ese punto de pericia del perito, para completarlo. O sea, es decir, muchos elementos que yo voy a poder probar con la pericia, pero necesito introducir información para que lo logre. Entonces voy a acompañar presupuestos, facturas si compré algún repuesto, si se reparó el auto, recibos de pago de los arreglos, y todo lo que se compró para poder rescatar el auto, en las condiciones más o menos como estaba. O sea, todo eso lo voy a incorporar. Y después voy a tener que aprobarlo cada uno. En cuanto a la documentación, voy a tener que ofrecer prueba informativa, en caso que se incorpore un instrumento de la naturaleza de una denuncia en sede policial, un oficio de la policía, para que se pida sobre la autenticidad de la denuncia. Cuando incorporo presupuestos o recibos, yo oficiaré a las empresas o a los talleres que confeccionaron los presupuestos. Si tengo al mecánico que hizo los arreglos o al chapista, puedo citarlos también como testigos, aparte de hacerle reconocer la documentación, que también se refieran a las circunstancias que repararon sobre el vehículo. Bueno, como ustedes ven, la prueba confesional, que también es un elemento importante. No si va, porque si va normalmente niega todo, pero si no va es importante como un elemento también a considerar por el juez, porque la norma procesal establece que citado debidamente el absolvente, si no va y no concurre a la audiencia justificada con causa justificada, se le tendrá por reconocido, por confeso en rebeldía y por consideradas afirmativas las posiciones propuestas por la contraria. Así acá aparecería un reconocimiento indirecto de los hechos que se disputan al demandado. O sea, esa sumatoria de un montón de pruebas favorables son las que convencen al juez para dictar una sentencia que reconoce el derecho de reclamar. Por eso digo que es muy importante el trabajo de la prueba. Y para no olvidarnos de prueba, vamos al código directamente. En el código, cuando habla de pruebas, nos vamos al capítulo de prueba. ¿Qué nos dice? Prueba, sección prueba, artículo 358 y siguientes. Habla de prueba, apertura y demás, qué sé yo. Bueno, toda la inapelabilidad, prueba documental. Y va analizando prueba por prueba. Y así nosotros vamos a ver el código así, bueno, primer punto de la prueba, documental. Segundo de la prueba, informativa. Y ahí voy a ofrecer la informativa. Tercer punto, confesional. Ahí ofreceré la confesional. Y voy leyendo el código. Cuarto punto, testigos. Ahí voy a ofrecer los testigos si los tengo. Cumpliendo con lo que me dice el código. De paso lo voy leyendo. Me hace muy bien siempre refrescar alguna norma. Otro punto, otra prueba, test perito. Y acá aparece desarrollado todo lo que es pericial. Reconocimiento judicial, si es necesario hacerlo. Como ven, el mismo código a mí me va indicando cuáles son los medios de prueba que dispongo para poder ofrecer el elemento que corresponde de acuerdo al tipo de proceso en el que estamos. Prueba documental en todos y
prueba la restante prueba si estamos en presencia de un juicio sumario. Este análisis que yo les hago así en forma general y muy somera, debido a lo que me permite el tiempo, es lo que ustedes tienen que ver cada vez que los va a ver alguien para iniciar un reclamo. De cualquier índole que sea reclamo. Siempre tenemos que expresar que nuestra posible o futura contraria nos va a negar todo. Por ahí tenemos la suerte de que no conteste la demanda, que en rebeldía, bueno, ahí un poco se nos allana el camino. Pero yo tengo que partir de la base de que mi demandado me va a negar todo lo que yo estoy diciendo, ya sea en los hechos, como la relación que tenga los hechos con la prueba que ofrezco, en principio la documental, que va a ser la única que tiene acceso en esta instancia cuando contesta la demanda. Entonces yo, si ofrezco prueba documental, tengo que siempre prever cómo voy a acreditar la autenticidad de ese instrumento, más si es un instrumento privado. Si estamos hablando de instrumento público, como una escritura pública, bueno, ya ahí la cosa cambia porque esa cuestión ya pasa por otra nivel. Impugnar un instrumento público ya debe cumplirse con otro trámite que después veremos. Pero en principio, todos los instrumentos privados, que más que nada, cuando no ha tenido participación nuestro futuro demandado, como cuando hacíamos referencia recién a la denuncia en sede policial, que solamente está el relato de la parte que hace la denuncia, cuando se hace la denuncia ante la compañía de seguros, todos esos son relatos que no ha participado la otra parte, seguramente va a negar, y la otra parte, cuando conteste la demanda, seguramente va a hacer su propio relato de los hechos, y que seguramente difiera de los que yo estoy efectuando en mi demanda, aunque sean realmente los míos ciertos y los otros son mentiras. Pero no debo esperar que la contraria, si ya no cumplió con lo que debía, que es decir, pagar los reclamos por los daños que provocó, no pueda esperar mucha colaboración de la otra parte, por lo menos en el ámbito procesal. Siempre hay posibilidad de un arreglo, siempre hay posibilidad de un acuerdo en el desarrollo del proceso, que después es posible y lo vamos a ver. Pero como ven, tengo que tener un buen planteo de la demanda para que eso me ayude a que la otra parte quizás recapacite y ante semejante planteo, diga, no, a esto no hay que darle, vamos a ver cómo solucionamos esto, irá a las compañías seguras, y pedirá que se haga una oferta, que se contrate de arreglar, porque él no pretende nada. Y si la compañía de seguros se hace cargo, bueno, el problema de la compañía de seguros. Pero una buena demanda y una buena prueba y un buen trabajo en cuanto a las medidas probatorias, a veces tiene su recompensa en una etapa quizás muy inicial del proceso, ¿no? Ante una demanda notificada en esos términos, quizás provoque un arreglo antes de transitar todo el proceso y llegar a una sentencia. Esto es lo que yo quería dar como introducción. Quizás ya me pisé un poco con lo que dijo ayer el doctor Sorrazúa, no sé si habrá hecho referencia a algunas circunstancias que vemos, que hablamos ahora. Pero bueno, me parecía importante como para que ustedes tengan presente algunos puntos que son realmente importantes para nosotros. En el caso puntual del trabajo van a ver que existe una circunstancia vinculada a una desgracia, ¿no? Como ustedes ven, lo que pasó en esa circunstancia. Creo que voy a ver. Sí, estamos viéndolo. No, acá está viéndolo. Lo que aparece reflejado en este caso, aparte de ser muy dramático, es un caso cierto. Es un caso que existió. Acá sí es fundamental, como ustedes ven, si ustedes analizan los hechos, en 3 párrafos le plantea claramente qué pasó. Fíjense con qué poco se puede comprimir un relato que puede haber sido originalmente expuesto en, no sé, 10, 15 caricias. Todo eso se comprimió en 4 párrafos. Y es claramente
mínimamente posible para poder lograr el entendimiento del caso, ¿no? Para que ustedes lo analicen con los puntos concretos de lo que se produjo en ese momento. Donde aparecen, y esto es importante que también lo tengan presente, cuando tenemos el caso muy compactado, cada palabra es muy importante. Cada palabra. Y esto lo digo para cuando analicen en el futuro un examen. Cada palabra tiene una justificación y que debe ser realmente leída con detenimiento. Los casos siempre tienen que ser leídos con detenimiento, porque hay muy poco relato, pero hay mucha información en ese poco relato. Por eso cada palabra es muy importante. Cada palabra que ustedes consideren importante. En el caso concreto, cuando habla el trabajo práctico número 2, cuestión fáctica. Se presenta a su tío el señor Enrico Casanova, su esposa, con motivo del fallecimiento de sus 2 hijos, de 5 y Augusto, que nació sin vida, debido a una intoxicación monóxido original, la conexión antirreglamentaria de la salida de pases de gases del calefón, inexistencia de ventilación a 4 vientos y la ausencia de rejillas excluidoras de aire del departamento que rentaban al señor José Valle. Bueno, en ese párrafo hay de todo. Hay un matrimonio, hay 2 nacimientos, hay 2 muertes, hay cuestiones vinculadas a irregularidades, hay cuestiones vinculadas a qué condición revestían en cuanto al inmueble estas 2 personas, este matrimonio que lo va a ver en el juzgado. Entonces, como ven, en este párrafo de 9 rengloncitos, hay un montón de información que ustedes ya tienen que ir analizando para ver qué van a hacer con este pequeño relato que aparece. Profe, ¿le puedo hacerle una pregunta? Sí. Acá en este caso, Enrique demandaría al dueño del inmueble, pero Bueno, vamos a ir viéndolo de a poquito. Vamos a ir viéndolo de a poquito, todavía no terminamos de analizar. Yo les quiero demostrar, o quiero que ustedes vean cómo hay que analizar este caso concreto, porque después del desarrollo, la respuesta me la van a dar ustedes, yo no se la voy a dar ahora. Pero quiero que ustedes sepan cómo analizar el caso. Acá tenemos un matrimonio, dos hijos fallecidos y una renta y distintas fallas. Miren, fíjense que hay 8 elementos importantes que deben ser referidos a ustedes como hechos en su relato. Y no se olviden que son hechos cronológicos, es decir, nace haciendo referencia primero al matrimonio, cómo se prueba, después a los nacimientos, cómo se prueba, a la muerte, cómo se prueba, y después dicen otros elementos más a continuación. Dice, cuando arriba al departamento se encuentra a su hijo menor muerto y a su esposa que estaba cursando el 7º mes de embarazo inconsciente. Trasladada a la clínica Colón. El obstetra que la atiende prescribe la resección necesaria en forma inmediata debido a la ausencia de latidos, naciendo al niño sin vida. Fíjense que acá, en este parrafito también, hay un montón de información. Hay que hacer referencia al relato de cómo él ingresa, cuándo ingresa, a qué hora ingresa. Todas esas cuestiones vinculadas al hecho del ingreso. ¿Cómo descubre que está muerto? ¿Dónde está? ¿En qué durmiendo? ¿En el pasillo? ¿Qué pasa con la mujer? Si estaba tirada en el piso, si estaba acostada. ¿Qué pasa cuando él determina trasladarla a la clínica? ¿En qué va? ¿Cómo la reciben? ¿Quién la recibe? ¿Cómo se acredita la circunstancia vinculada a su intoxicación y a la muerte del hijo? Acá aparece un profesional. O sea, acá hay mucha información también. Y yo tengo que ir pensando cómo redacto este parrafito como para que quede concatenado todo. El ingreso al departamento, encontrar al hijo muerto, a la mujer desmayada, el traslado a la clínica, la atención del obstetra, la cesárea y la final muerte del bebé. Todo eso lo tengo que detallar en los hechos. Y no como está acá. Que va a ser un detalle pormenorizado de cada elemento que yo considero importante y que surge de este pequeño relatito. Por eso les digo, cada palabra es muy importante para que ustedes puedan ir haciendo referencia y desenvolviendo cada palabra y desenroscando alrededor de cada una de ellas una circunstancia puntual. Que me transcriban esto no me sirve. Esto no es lo que yo pido. Lo que yo pido es que ustedes analicen cada punto y lo desarrollen. Cada palabra que ustedes vean importante es un punto de mi relato, de los hechos. Punto aparte.
A continuación de haber ingresado al departamento, me dirijo al dormitorio de mi hijo, fulano de tal, el que aparentemente, y al no sentir signos vitales, se encontraría muerto. Punto. Ahí está. Acá dice mi hijo muerto. Miré cómo yo le relato ese punto, desenvolviéndolo a ese parrafito, a esa palabra de hijo muerto. Así hay que hacer con todo. Ese es un buen relato de los hechos. Y eso no merece después ningún tipo de queja por parte de la contraria que dice, no entiendo lo que me dice. No, está bien claro. Y que el juez no puede decir que desconoce que se relató de esa manera, porque fue muy claro el desarrollo de ese hecho. Así con cada uno de los hechos que ustedes consideran relevantes y que surgen de estos párrafitos. Así, contrato de locación realizado a través de la intervención del portero del edificio, ubicado en José García. Esta es una circunstancia también que aparece en los hechos. Ustedes verán cómo la vinculan a las circunstancias que surgen de las consecuencias provocadas por las irregularidades en las instalaciones y podrán ver si esta persona puede ser o no alcanzada por algún reclamo por parte de ustedes. Esa decisión es de ustedes. Podrá ponerla, podrá no ponerla, tiene que estar en cada caso fundada. No quiere que se esté mal que si está o no está. Si está o no está, si está tiene que decir por qué. Si no está, no está. Pero no quiere decir que esté mal. Si lo ponen, digan por qué. Y por supuesto, que después, cuando vean el último punto, lo que se requiere en el trabajo es el fundamento, ¿no? Porque dicen que el portero puede ser responsable también. Le relata que durante los últimos 12 meses el locador del departamento abonaba como expensa extraordinaria el arreglo de los conductos de ventilación, trabajo que no solo no fue finalizado, sino que fue realizado de manera incorrecta. Este párrafito es fundamental. Acá donde aparece el nudo de la cuestión. ¿A quién vamos a responsabilizar como accionantes por estas circunstancias vinculadas a la existencia de un contrato de locación, a que el locador pagaba expensas para realizar arreglos, que esos arreglos nunca se hicieron, y que debido a esa falta de los arreglos que se habían contratado, murieron los hijos de este patrimonio. Este es el meollo de la cuestión. Y acá, a partir de acá aparecen todas las responsabilidades. Ustedes tienen que establecer hasta dónde llega la posibilidad de reclamar. Dirán el locatario, dirán el consorcio. 3 más le marqué. Ustedes dirán quiénes son. Analizando este punto, van a poder establecer a quién voy a reclamar o a determinar, en mi caso, como legitimados pasivos, que es uno de los puntitos que tiene que contestar al final. Así que tengan en cuenta este párrafo, márquenlo, para que ustedes desde acá tienen que determinar a quién van a señalar como responsables de la muerte acaecida en ese departamento. Le adjunta la documentación siguiente. Informe de autopsia, que determina el fallecimiento intrauterino, se originó por la ingesta de monóxido. Resumen de historia clínica del psiquiatra que existe la señora Riles, que se desprende que está atravesando una depresión profunda con motivo de fallecimiento de sus hijos, que la impide ejercer su profesión de contadora de forma independiente, concurrir durante la mañana a la empresa pesquera en la cual trabajaba, y dictar clases en la Facultad de Ciencia Económica, encontrándose en tratamiento psiquiátrico y psicológico, asistiendo a cada uno de ellos 2 veces por semana. Bueno, acá tienen una cuestión vinculada a un rubro de nuestro reclamo. Ustedes verán cómo lo van a individualizar, cómo van a hacer referencia a este hecho, porque no nos olvidemos que, como les dije recién, cada documentación que yo incorporo tengo que invocarlo en un punto de mi relato de los hechos. Así que dentro de los reclamos, en algunos de los reclamos que yo voy a hacer, algunos de los rubros que tengan mi reclamo, voy a tener que hacer referencia a estas circunstancias. Y que surge acreditada por estos elementos que se introducen como prueba de documento. Factura de compra de los medicamentos que consume en la actualidad por la suma de 10.000 mensuales. ¿Está la factura? Bueno, en mi relato de los hechos voy a tener que hacer referencia al hecho que debo afrontar un pago mensual de medicamentos,
se incorpora la papelería pertinente, la factura de la farmacia tal o de la farmacia, lo que sea, por tanto asunto. Eso también es lo que tiene que hacer referencia en mi relato de los hechos. Factura de gastos de internación que no fueron cubiertos por la obra social por la suma de 200.000 pesos. Otra factura que va a ser mencionada cuando estoy haciendo el relato de los hechos, que debieron afrontar el pago de 200.000 pesos porque la obra social no lo cubrió. Y no, entonces tengo que ver cómo pruebo que la obra social no cubrió. ¿Tendré algún informe de la obra social? O si no, recabaré el informe directamente de la obra social para que me diga si esa metodología o ese mecanismo de asistencia lo cubrió o no. Ahí tendré que pedir un informe de la obra social. No tengo un elemento documental, pero sí puedo incorporar esa información. Declaración de ingresos brutos y recibo de relación de dependencia. La señora trabajaba, él también, no lo dice acá, no sé si dice la profesión, no lo dice, pero bueno, si hay una cuestión vinculada a la actividad profesional o de relación de dependencia, evidentemente es la señora. Informe durante la causa penal en la cual se desprende la conexión del calefón interreglamentario, ausencia de ventilación de los 4 vientos y rejillas exclusivas. Bueno, acá se está ofreciendo una causa penal. Yo puedo, al momento de la demanda, poder tener o no copia de esa causa penal. Acá los clientes tuvieron acceso a ese informe, por lo cual se lo acompaña, se lo da al abogado, al momento de que le plantean el caso para que lo reclame. ¿Cómo lo hago en el proceso? Porque yo tengo como prueba documental un informe de una causa penal existente. Cuando hay una causa penal producto de la muerte, seguramente va a haber una prejudicialidad, es decir, el juez civil va a tener que esperar que se expida la causa penal para establecer la culpabilidad de los imputados y recién ahí el juez civil puede condenar o no en sede civil. Pero esa causa penal va a incorporar muchos elementos de prueba que van a poder ser utilizados por nosotros, por la parte actora, y que el juez va a analizar. Entonces, lo que voy a ofrecer es la totalidad de esa actuación penal, de esa IPP que tramita en el juzgado tal, con un número que lo identifica, y que voy a pedir que oportunamente se pida al juez penal que se remita a esa causa penal a efecto videndi para que el juez al tal sentencia la tenga a la vista. Entonces, con eso voy a dar apoyatura a la certeza o la autenticidad de este informe que yo acompaño ahora con la demanda, y en el momento que se remita la causa penal al juzgado del civil interviniente para que el juez la tenga a la vista en el momento de la sentencia, ahí va a determinar que realmente ese informe es auténtico y que surge de esa causa penal. Entonces acá la forma de incorporar esa causa penal es mediante la prueba instrumental. Como dentro del capítulo de prueba instrumental, la totalidad de las actuaciones de la IPP número tal, de trámite de juzgado tal, al que a los fines de su remisión solicite el servicio de oficio pertinente. El servicio de oficio puede esperar y después penal no. Pero sí tengo que hacer referencia a que existe una causa penal y que pido oportunamente su remisión para que después la tenga a la vista al momento de la sentencia. Eso tiene que aparecer también en mi relato de los hechos. Y también, como último punto, para que ustedes lo tengan presente, para probar estas cuestiones vinculadas a las fallas que han provocado la mala ventilación, la falta de salida a 4 vientos, las rejillas para ventilar, yo tengo que acreditar que realmente existieron. Que surge de la causa penal, evidentemente hay una pericia realizada, y yo también puedo ofrecer mi pericia vinculada a la existencia de esas circunstancias, si hay posibilidad de hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? Esto se produce en un momento, la muerte de las personas, que desde ese momento puede haber transcurrido, no sé, 6 meses, 8 meses, hasta que se pueda realizar alguna prueba en el departamento, un reconocimiento judicial, o lo que sea. Si todavía la situación está igual, o sea, el departamento por orden judicial del juez penal no se tocó, y las fallas todavía se existen, entonces podría pedir una pericial de algún entendido en calefacción, o en reventilación, o algún ingeniero, especialista en ventilación, para que pueda
expedirse sobre los distintos puntos de pericia que yo le voy a proponer, que van a hacer que determine la inexistencia de ventilación, la inexistencia de la salida a 4 vientos, de las rejillas reguladoras y demás. Que eso sí, si esa circunstancia puede generar la concentración de monóxido de carbono, y si la alta concentración de monóxido de carbono puede generar la muerte de una persona. Entonces eso lo podría hacer si las circunstancias se encuentran igual. Si ya todo eso desapareció, o sea, se arreglaron la ventilación, hicieron todo, ya ahora no tiene sentido ofrecer la pericial. Esto se lo estoy dando para ustedes que tengan en cuenta estas circunstancias. No tiene sentido ofrecer una pericial en este sentido si hoy ya las circunstancias que se estuvieron presentes en el momento de los hechos no se encuentran presentes. Sí es importante ofrecerlas si, como les digo, por orden judicial, se presentó al lugar, el departamento, a la espera que se terminen todas las pericias. Si estamos en esas circunstancias, entonces sí, podría yo ofrecer un perito para que se pida sobre esas cuestiones. Pero, como le dije recién, la causa penal, donde aparece este informe está realizado por peritos. Entonces, si ya no lo puedo hacer la pericia, a mí me va a servir mucho la pericia hecha en sede penal, que le va a ser incorporada no solamente en mi momento de promover la demanda, que es este informe que voy a incorporar, sino cuando se incorpore la prueba pericial, la causa penal, el juez va a tener a la vista el original de ese informe. Sin perjuicio de eso, de lo que surge de este informe técnico que se presenta en sede penal, yo puedo utilizar los argumentos expuestos por el perito para sostener mi reclamo. Es decir, del informe acompañado existente de la causa penal, surge que las salidas del departamento no daban a los 4 vientos. El perito específicamente establece que la medida que surge de la ventilación de 1,20 m no alcanzan a llegar a ese límite o a ese lugar donde pasan los 4 vientos, que tendría que ser a 1,80 m. Entonces, este informe me va a dar también información, me va a dar argumentos para desarrollar mi reclamo. Entonces, es decir, evidentemente, esa falta de cumplimiento de la altura de la salida es lo que provocó que no pudiera salir el monóxido y lo que provocó la muerte en sí. Entonces, todos estos argumentos que surgen en la pericia los voy a utilizar yo también para mi provecho y me echando un poco en mi relato estas circunstancias vinculadas que son más técnicas y que a mí me permitiría, si no tengo ese informe, me sería más difícil poder mantener, sostener alguna situación vinculada a las causas de la muerte. El informe a mí me da mucha información y que eso me ayuda a mí para que en el relato de mis hechos pueda yo utilizarlo para sostener y profundizar la responsabilidad que le achaquen a los responsables, para la redundancia. Responsables que ustedes me van a decir cuando presenten el trabajo quiénes son, a quién voy a demandar, por qué los voy a demandar. Cada uno cumple un rol distinto, su forma de vincularlos al hecho generador del daño, que la muerte, surgen de distintos puntos. Ustedes van a analizar por qué le achaco la responsabilidad a uno, por qué le achaco la responsabilidad al otro, por qué al otro y por qué a los otros. Cada uno surge responsable por distintas circunstancias que lo vinculan. Y ustedes analizarán, de acuerdo a estos hechos, quiénes son los responsables. Por eso, cuando habla de consignas del trabajo, dice: este trabajo práctico tiene como consigna los siguientes ítems: lectura y análisis de documentación que aporta al cliente en relación al caso propuesto y el derecho que le asiste a sus potenciales clientes. ¿Por qué reclaman? Y cuáles serían las normas de fondo. Ustedes busquen alguna norma que fundamente su reclamo. Determinación de la acción legal que le pueda asistir a sus clientes. ¿Qué demanda iniciaría? ¿Qué tipo de demanda? ¿Cuál sería la materia? ¿Cuál sería el objeto? ¿Qué recaudos fiscales y previsionales debe cumplirse? Bueno, esto es aplicable a cada demanda, ¿no? Ya ustedes supongo que ya lo han visto. Recaudos fiscales y previsionales. Fiscales que pago de tasa sobre tasa, el pago del bono de ley 8480 y el pago del anticipo yo previsional. Esos son los recaudos fiscales y previsionales. Los previsionales son en relación al abogado, es el anticipo. El bono es también a cargo del abogado, y tasa y sobretasa
se va a determinar de acuerdo al monto que estamos reclamando. Entonces, hablar de cálculo y dirán cuánto es de tasa y cuánto es de tasa. 4. Investigación bibliográfica y jurisprudencial sobre las cuestiones que abordará en el escrito de demanda, estableciendo juez competente, tipo de proceso. Entonces acá van a decir quién va a ser el juez competente, qué tipo de proceso va a iniciar. La pretensión concreta es esgrimir fundamento legal de la misma, cuál es el objeto de la pretensión concreta y en qué lo funda. Los legitimados activos, legitimados pasivos y rubros que puedan reclamarse. Bueno, acá como ven las consignas son claras. Y lo último, por supuesto, redacción del escrito de demanda. Es decir, acá me van a tener que establecer concretamente legitimados activos y pasivos. Y también, en forma específica, los rubros que voy a reclamar. Hay varios rubros que yo puedo reclamar en este caso, porque son distintas las consecuencias de este hecho generador del daño, es decir, el problema de la ventilación. O sea, el problema de la existencia del monóxido de carbono. Produzco distintas secuelas. Muerte por un lado, daño psicológico por otro, daño material, cuestiones vinculadas a la actividad profesional, a su trabajo en relación de dependencia. Es decir, que cada palabrita que yo hoy les dije va a dar la posibilidad de generar un rubro que, aunado a los distintos rubros, me va a dar un monto final. Uno será un daño, una especie de daño, otro será otra especie de daño, otra especie de daño, y al final vamos a tener un monto final que va a ser el que va a aparecer en el primer puntito de mi demanda, que va a ser el objeto. ¿A quién demando? ¿Por cuánto demando? El quantum del reclamo va a ser la sumatoria de los distintos rubros que integran mi demanda. Cada uno de ellas tendrán su fundamento por el que se está reclamando, y acá donde la trabajo pide investigación bibliográfica y jurisprudencial. Acá, ¿por qué estamos reclamando cierto tipo de daño? ¿En base a qué normas legales? ¿Por qué estamos reclamando otro tipo de daños? ¿En base a qué normas legales? Si tienen que buscar jurisprudencia, bueno, bienvenida sea, en los límites y los términos que analizamos. Pero cada rubro va a poder ser analizado en forma individual, va a poder ser reclamado con distintos fundamentos, y vamos a poder fundarlo, por supuesto, en distintas normas legales, en distintas citas jurisprudenciales. Pero cada rubro merece un desarrollo individual, porque la base de reclamo difiere de cada uno. Entonces vamos a hablar de valor vida, vamos a hablar del daño moral, del daño psicológico, del daño material, o sea, lo procesante, lo que no pudo cobrar, lo que se tuvo que gastar por falta de cobertura, ya sea de asistencia médica o farmacéutica. O sea, cada cosa va a generar un puntito en nuestro relato en el reclamo de los daños. Cada capítulo específico, daños reclamados, entonces daño tal, ¿por qué lo reclamo? Daño tal, ¿por qué lo reclamo y cuándo? Daño tal, ¿por qué lo reclamo y cuándo? Entonces voy a individualizar cada reclamo que estoy haciendo. Y después, bueno, acá es el fundamento de por qué reclamo a cada uno. Eso va a surgir de mi relato de los hechos. Cuando estoy hablando de las irregularidades en la ventilación, ahí puedo decir por qué voy a reclamar a fulano y a Megano, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Cuando hablo de la cuestión vinculada a un legitimado pasivo específico, que su responsabilidad difiere del otro, porque cada uno reviste un carácter distinto. Y así vamos a tener que ir analizando a cada responsable de los que yo estoy demandado por qué le cabe la responsabilidad. No todos incurren, o no todos son responsables por la misma causa. Unos son responsables por circunstancias y otros son responsables por otras circunstancias. Pero eso es trabajo de ustedes. Yo ya acá me limité a decirles a cómo analizar la cuestión, cómo analizar la prueba, pero ustedes me tienen que decir a quién voy a demandar, quiénes van a demandar
a quiénes voy a demandar, y en el relato tiene que decirse por qué demando a cada uno. No me limito a decirle de inicio de demanda contra fulano, mengano, sultano, y después en el relato de los hechos no surge por qué estoy demandando a fulano, mengano, sultano. Eso tiene que surgir del relato de los hechos. Y después, por supuesto, el desarrollo individual de cada rubro que va a integrar mi reclamo. Daño tal, cuánto lo reclamo, por qué lo reclamo y en base a qué fundamento. Daño tal, cuánto reclamo, por qué y en base a qué fundamento. Y así cada uno de los distintos rubros que integran mi reclamo. Bueno, dudas debe haber un montón, pero les sugiero primero que analicen todo el trabajo con estos apuntecitos que yo les di, y la primera partecita de la clase de la semana que viene lo podemos dedicar, porque creo que el tiempo nos va a dar tiempo para poder dedicarle un poquito, unos minutos a este trabajo, para que ustedes ya dentro de una semana hayan tenido tiempo de analizarlo y quizás empezar a trabajar en este para que el miércoles que viene cualquier duda o cualquier concepto que ustedes quieran aclarar o eventualmente decir, bueno, a mí se me ocurrió reclamar daño psicológico, pero no sé cómo podía probar la existencia de esa situación vinculada a la mujer, por ejemplo. Entonces yo sé que lo puedo reclamar, pero no sabía cómo. Bueno, ahí vemos de qué manera yo les puedo dar algunas pautas que ustedes puedan destrabarse o poder decir, bueno, sí, este es el modo, este es el medio y esta es la prueba. No nos olvidemos que todo lo que estoy pidiendo lo tengo que probar. Bueno, no los quiero abrumar más, creo que es una clase bastante con mucha información. El trabajo se lo merece, es un trabajo que se merecía un poco de dedicar un poco de tiempo, porque es bastante complejo en cuanto a la escritura, teniendo en cuenta que hay más circunstancias vinculadas a la prueba que al relato en sí. Pero como les dije recién, el análisis de las consignas merecen la atención y un análisis, una lectura muy pormenorizada. Como siempre, como les dije, cada palabra tiene un sentido. Y analizar cada palabra me va a mí posibilitar desentrañar algunas cosas que quizás ahora las referí, pero ustedes todavía no las advirtieron. Analizándolo con tiempo, despacio, ir desgranando, bueno, acá dice esto, ¿qué me abre acá? Habla de locatario. ¿Qué pasa acá? Acá hay un contrato. Bueno, hay que ver qué pasa con ese contrato, cómo aprobamos. Bueno, y ustedes así van a poder ir vanando su relato de hechos. Bueno, ¿alguna cuestión que me quieran preguntar ahora? Lo del trabajo lo dejamos para el miércoles que viene. ¿Verdad? No, yo no, de mi parte nada. Bueno, lo importante es que más o menos lo que dije haya quedado un poco claro, o sea, que no haya sido un relato que ustedes, no haya sido un relato que ustedes quizás no lo captaron, no lo alcanzaron a entender. Yo traté de ser lo más claro posible para que ustedes establezcan el mecanismo de razonamiento que hay que utilizar para poder pensar también en el que va a leer lo que voy a poner. Porque no nos olvidemos que, como dije recién, uno por lo que le dice la parte puede estar metido en el tema, la otra parte seguramente también, pero el juez no sabe nada de eso. Entonces tengo que ser lo más claro posible para que el juez entienda qué es lo que lo quiere decir, lo que yo quiero decir, qué es lo que yo le quiero transmitir, y que su análisis sea claro y que la oscuridad de un relato o de un desarrollo de hechos no le impida a él poder desentrañar la existencia de ese hecho. Quizás el juez analiza un punto de mi demanda y va a decir, bueno, acá resulta incomprensible la extensión de lo manifestado en el punto tal de foja tal de la demanda. Entonces el juez por ahí te dice, bueno, no lo entiendo, no se comprende, así que no se va a tener en cuenta. Entonces, yo también tengo que ponerme en la parte de quien va a recibir lo que yo estoy poniendo. Entonces, en esos términos yo tengo que trabajar un poco, también poniéndome en los zapatos de quien va a, en definitiva, resolver lo que yo le estoy pidiendo.
Si me va a dar o no la razón, eso lo veremos. La sentencia es la que va a establecer esa circunstancia. Pero sí es importante que yo tenga en cuenta que quien va a leer esto quizás va a leer la primera vez mi demanda cuando va a dictar la sentencia. En ningún momento quizás la leyó. El expediente pasaba, él firmaba resoluciones y nunca leyó la demanda. Y el expediente por él estuvo 4 o 5 años tramitando en su juzgado y él nunca la leyó. Y en el momento que va a dictar la sentencia, ahí recién la va a leer. Así que, fíjense ustedes, tanto para quien redactó la demanda como el que la va a leer, 5 años es muchísimo. Y uno como abogado se puede olvidar de algunos detalles, de algunas circunstancias, porque hay muchos juicios en la cabeza. Entonces es muy importante ser muy claro en el momento de demandar, porque yo puedo utilizar mi demanda como refleja el voto. Entonces puede haber cosas que me olvidé que están ahí. Bueno, no los abrumo más, chicos. Nos veremos el miércoles, si Dios quiere, y esperemos que sea un poquito más, pero veo que se mantiene el número. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias por esto. Gracias, profe. De nada.